A principios del siglo XVI, México era una tierra dividida. Las tradiciones indígenas y la presencia de los españoles, quienes recién habían conquistado Tenochtitlán, transformaron la vida cotidiana del pueblo. Los colonizadores, llegados desde un continente lejano, trajeron consigo nuevas costumbres, una lengua desconocida y, sobre todo, una nueva fe. La antigua ciudad azteca de Tenochtitlán, ahora bajo la influencia española, se había convertido en un lugar de convergencia, y al mismo tiempo, en un foco de conflictos y diferencias culturales. En este contexto vive Juan Diego, un hombre sencillo, devoto y reservado. Juan era un indígena del pueblo chichimeca que, con el tiempo, había aceptado la fe cristiana traída por los misioneros españoles. Él y su esposa, ambos convertidos al cristianismo, llevaban una vida humilde, trabajando duro y manteniendo en su corazón un profundo respeto por la naturaleza y por los espíritus de sus antepasados. Aunque había abrazado la conversión, en el alma de Juan Diego persistía algo sagrado, aprendido desde niño. Una mañana de diciembre, Juan Diego salió de su casa, como solía hacerlo, para ir a misa. El trayecto era largo y lo llevaba a cruzar el cerro de Tepeyac, un lugar sagrado para los antiguos habitantes de la región. Los árboles y las flores silvestres embellecían el sendero, y la brisa fría de diciembre acariciaba el rostro de Juan. Caminaba absorto en sus oraciones, buscando sentirse más cerca de Dios. Pero esa mañana guardaba algo especial. Mientras Juan Diego subía el cerro, notó que el aire alrededor parecía cambiar y el silencio que lo rodeaba se volvía cada vez más profundo. A lo lejos, escuchó una música suave, casi celestial, como si ángeles cantaran una melodía divina. Se detuvo, cerró los ojos, y en su humildad, sintió que Dios le estaba dando una señal de su presencia. Al abrir los ojos, Juan Diego notó que la luz a su alrededor se hacía más intensa. El resplandor del amanecer envolvía el cerro en tonos dorados y rosados, pero al mirar hacia adelante, vio una figura rodeada de una luz aún más brillante. Era una joven de expresión serena y amorosa, envuelta en un manto azul lleno de estrellas. Parecía flotar, y su presencia emanaba una paz que lo llenó de una manera que nunca antes había sentido. Juan Diego se arrodilló, sintiéndose pequeño y humilde ante aquella figura celestial. En su mente, sabía que estaba frente a algo divino, aunque no comprendía lo que estaba sucediendo. Fue entonces que la joven empezó a hablarle en su propia lengua, el náhuatl, y el corazón de Juan tembló de emoción y reverencia. Virgen María, Juanito, Juan Dieguito, mi hijo querido, ¿a dónde vas? Juan Diego, dudoso, alzó la vista y, con voz temblorosa, respondió, Señora mía, voy a Tlatelolco, a escuchar la misa. Virgen María, mi querido y pequeño Juan, quiero que sepas que soy la siempre Virgen Santa María, Madre del Dios verdadero. He venido a este lugar sagrado para hablar contigo y pedirte que cumplas una misión importante. La sorpresa de Juan Diego fue inmensa. No sabía qué responder. La Virgen continuó. Virgen María, quiero que me construyan un templo aquí, en esta colina de Tepeyac. Deseo tener un lugar donde pueda mostrar todo mi amor, mi compasión y protección hacia mi pueblo. Un lugar donde pueda escuchar sus quejas, sus penas y darles consuelo y paz. Al escuchar el pedido de la Virgen, el corazón de Juan Diego se llenó de amor, y al mismo tiempo, de temor. Él, un hombre humilde, ahora era portador de un mensaje divino. Pensaba en su insignificancia, en su falta de importancia, y sobre todo, en cómo podría convencer al obispo de construir un templo para la Virgen. Juan Diego, señora mía, soy un hombre humilde, sin influencia. ¿Cómo voy a lograr que el obispo me crea? La Virgen María, con una mirada llena de dulzura, respondió. Virgen María, no temas, hijo mío. Yo te elegí porque conozco tu fe y tu humildad. Ve al obispo y dile lo que te he pedido. Dile que la Madre de Dios te envía. Encantado por la serenidad y confianza de la Virgen, Juan Diego se despidió, prometiendo que cumpliría su misión. El camino hasta la ciudad fue largo y lleno de dudas, pero él siguió con fe, decidido a cumplir el encargo de la Madre Celestial. Al llegar a la ciudad, Juan Diego encontró la residencia del obispo, el fraile español Juan de Zumárraga. Fue recibido por sirvientes que, al ver sus ropas humildes y su origen indígena, dudaron en dejarlo entrar. Tras mucha insistencia, Juan Diego logró ser recibido, y el obispo lo escuchó con paciencia, aunque con visible desconfianza. Juan Diego, excelentísimo obispo, vengo en nombre de la Virgen María, Madre del Dios verdadero, quien se me apareció en el cerro de Tepeyac. Ella me pidió que usted construya un templo en su honor, donde pueda escuchar las súplicas de su pueblo y darles paz. El obispo, aunque impresionado por la devoción de Juan Diego, no creyó en la veracidad de su historia. Pensó que tal vez fuera una ilusión o un engaño, y le pidió que regresara en otro momento. Juan Diego salió, sintiéndose derrotado y con el peso del rechazo.
¿Cómo podría él, un hombre tan común, cumplir la voluntad de Dios? Al regresar al cerro de Tepeyac, el corazón de Juan Diego estaba cargado de tristeza y duda. Se arrodilló y le rogó a la Virgen que eligiera a otra persona, alguien más digno y con más influencia para llevar su mensaje. Pero, una vez más, la figura resplandeciente de la Virgen apareció ante él, con la misma sonrisa amable. Virgen María, mi pequeño Juan, mi fiel mensajero, no temas. Yo estoy contigo. Regresa al obispo e insiste. Este es el deseo de Dios, y confío en ti para cumplir esta misión. La voz de la Virgen trajo un nuevo aliento al corazón de Juan Diego, y él, decidido a obedecer, aceptó el desafío. La humildad y la fe que llevaba en su alma lo fortalecían, y se comprometió, una vez más, a ser el portador de aquel mensaje divino. A la mañana siguiente, con el corazón lleno de esperanza renovada y la confianza que la Virgen le había brindado, Juan Diego emprendió nuevamente el camino hacia la ciudad para intentar convencer al obispo. Mientras cruzaba el sendero que serpenteaba por el cerro de Tepeyac, recordaba las palabras de la Virgen y el peso de la misión que le había sido encomendada. En su humildad, no dejaba de pensar en lo poco que era él, un hombre sencillo, para tan grande responsabilidad. Con cada paso, Juan murmuraba oraciones en náhuatl, pidiendo a Dios y a la Virgen que le dieran la sabiduría para encontrar las palabras adecuadas frente al obispo. Los árboles a su alrededor parecían reverenciar el momento, y el viento susurraba suave en el frío de la mañana. Juan sentía que todo el monte de Tepeyac lo acompañaba en esta misión divina. Así, con cada paso, sus dudas se convertían en determinación, recordando el cálido y brillante rostro de la Virgen que le había asegurado su protección y apoyo. Al llegar a la ciudad, fue recibido por los sirvientes del obispo, quienes al verlo nuevamente, miraron con extrañeza y hasta un poco de burla su insistencia. Sin embargo, Juan, sin dejarse desanimar, solicitó con voz firme ver al obispo. Después de una larga espera, finalmente fue admitido en el despacho de Fray Juan de Zumárraga. Al encontrarse frente a frente con el obispo, Juan sintió un nudo en la garganta. Recordó la imagen de la Virgen y cómo le había hablado con ternura y confianza. Tomando aire, habló con sinceridad. Excelentísimo obispo, he vuelto para hablarle sobre la aparición de la siempre Virgen Santa María en el cerro de Tepeyac. Ella me ha pedido que insista en su mensaje. Quiere que se construya un templo en su honor, donde pueda brindar su amor y protección a nuestro pueblo. El obispo lo escuchó con atención, aunque en sus ojos aún se percibía una mirada de duda. Parecía conmovido por la devoción de Juan Diego, pero su mente se resistía a creer en lo que consideraba quizás una ilusión o superstición. Juan Diego, entiendo tu fe, pero necesito una señal, algo que me pruebe que realmente es la Virgen María quien te envía. Un testimonio así no puede ser aceptado sin más. Si ella realmente quiere que se construya un templo, que me mande una señal que no deje lugar a dudas. Juan Diego asintió, comprendiendo que su misión no estaba aún cumplida. Se retiró del lugar con el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero, al mismo tiempo, con una certeza en su corazón, sabía que la Virgen le otorgaría la señal que el obispo necesitaba. Esa misma noche, mientras descansaba en su hogar, Juan fue despertado por una inquietud en su corazón. Sentía el llamado de regresar al Tepeyac. Al amanecer, emprendió el camino, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar al cerro, vio nuevamente la radiante figura de la Virgen esperándolo, como si supiera todo lo ocurrido con el obispo. Juanito, mi pequeño hijo, veo la prueba y el sacrificio en tu corazón. No te preocupes, pues yo te daré la señal que el obispo ha pedido. Con estas palabras, la Virgen le indicó que subiera al cerro y recogiera las flores que encontraría en lo alto. Sorprendido, pues sabía que en pleno invierno no deberían haber flores en el monte, Juan obedeció y subió. Para su asombro, al llegar, encontró un rosal lleno de flores hermosas y frescas, a pesar del frío de la estación. Con reverencia, las recogió y las colocó cuidadosamente en su tilma, sintiendo que cada una era un mensaje de la Virgen. Con las flores cuidadosamente envueltas en su tilma, Juan Diego se dirigió nuevamente a la ciudad para presentarse ante el obispo. Esta vez, los sirvientes, al ver su insistencia, finalmente permitieron su entrada sin demasiada espera. Al entrar al despacho del obispo, Juan abrió su tilma, y las flores cayeron al suelo. Pero lo que sucedió después dejó a todos en asombro. En la tilma de Juan Diego se había impreso la imagen de la Virgen María, tal como él la había descrito. La Virgen se mostraba radiante, con el mismo manto azul lleno de estrellas, con su mirada llena de paz y amor. El obispo y los presentes cayeron de rodillas ante el milagro. Los ojos del obispo se llenaron de lágrimas, y, en silencio, comprendió que estaba frente a un milagro auténtico. El mensaje de la Virgen había sido confirmado de una manera que nadie podría negar. A partir de aquel momento,
el obispo hizo todo lo necesario para cumplir con el deseo de la Virgen. Se comprometió a construir un templo en su honor en el cerro de Tepeyac, y la noticia del milagro se esparció rápidamente por todo México. Gente de todos los rincones comenzó a acudir al lugar sagrado, llevados por la devoción y la fe. El santuario fue construido, y desde entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe, impresa milagrosamente en la tilma de Juan Diego, se convirtió en un símbolo de esperanza, protección y unidad para el pueblo mexicano. Los devotos acudían en busca de consuelo, de paz y de la intercesión de la Madre de Dios. La historia de Juan Diego y la aparición de la Virgen se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en el corazón de la fe de un pueblo que encontró en ella un símbolo de identidad y de amor incondicional. La Virgen de Guadalupe se convirtió en la protectora de México, en la madre que escucha a todos sus hijos y que brinda paz y consuelo a quienes la buscan con un corazón sincero. Hoy en día, la Basílica de Guadalupe sigue siendo un lugar de peregrinación y fe. La imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego permanece intacta, y su mensaje de amor y compasión sigue vivo en el corazón de millones de personas. A través de los siglos, su presencia ha sido un faro de esperanza en tiempos de dificultad, y su historia una guía de fe para aquellos que buscan paz y consuelo. La Virgen de Guadalupe no solo es una aparición, sino una promesa de amor eterno, de protección maternal y de fe inquebrantable. En cada rincón de México y en el corazón de cada devoto, su presencia se siente viva, recordándonos que nunca estamos solos y que, bajo su manto, siempre encontraremos la paz. Las noticias sobre las apariciones de la Virgen en el cerro de Tepeyac y el milagro de la imagen impresa en la tilma de Juan Diego se esparcieron rápidamente. Las personas hablaban de él en mercados, en los caminos y en las iglesias, cada detalle de la historia viajaba de boca en boca, acompañado de expresiones de asombro y reverencia. La imagen en la tilma era vista como una prueba irrefutable del amor de la Virgen por su pueblo, y la historia del humilde indígena que había sido elegido para entregar su mensaje era motivo de profunda admiración. Desde las aldeas más cercanas hasta los poblados más lejanos, las personas escuchaban sobre la Virgen de Guadalupe, y cada historia encendía la fe y la esperanza en los corazones de quienes la oían. Se decía que la Virgen no solo había aparecido para dar un mensaje, sino también para recordarle al pueblo que, sin importar cuán difícil fuera su vida, siempre tenían una Madre Celestial que los cuidaba y los amaba incondicionalmente. Esto resonaba especialmente en los corazones de los indígenas, quienes sentían que la Virgen había venido a honrar sus creencias y cultura, presentándose a uno de los suyos, un hombre sencillo y de corazón puro. Juan Diego, por su parte, continuaba su vida de manera modesta. Aunque sabía que su experiencia era algo extraordinario, permanecía humilde, sin buscar reconocimiento o atención. En su corazón, solo deseaba cumplir la misión que la Virgen le había dado, y cada día, con profunda reverencia, dedicaba sus oraciones y pensamientos a la Virgen y a su mensaje de amor. Sus oraciones eran sencillas, pero llenas de fervor, y pedía a la Virgen que le diera fuerzas para honrarla a través de sus actos y su devoción. Muchos comenzaron a visitar el cerro de Tepeyac y a buscar a Juan Diego para escuchar directamente de él el relato de las apariciones. Al ver las flores que la Virgen había hecho aparecer en invierno y al contemplar la imagen en la tilma, sentían que estaban en presencia de un milagro. Juan Diego compartía su testimonio con respeto y humildad, recordando cada detalle de sus encuentros con la Virgen, sus palabras, su ternura y el brillo celestial que la rodeaba. Los que escuchaban se llenaban de paz y de una fe renovada, convencidos de que la Virgen los había elegido como pueblo para demostrar su amor. La pequeña ermita que se había construido en honor a la Virgen se convirtió en un lugar sagrado de oración y recogimiento. Las personas acudían para agradecer, pedir bendiciones y honrar a la Virgen de Guadalupe, dejando ofrendas sencillas como flores, velas y objetos personales. Era común ver a personas de todas las edades arrodilladas frente a la imagen, con las manos unidas en oración y el corazón abierto a la intercesión de la Virgen. Las paredes de la ermita pronto comenzaron a llenarse de historias, de lágrimas, de susurros y de súplicas que fluían desde el corazón de cada devoto. Juan Diego, siempre respetuoso y fiel, visitaba la ermita frecuentemente. Aunque era el mensajero de la Virgen, no se veía a sí mismo como alguien especial. Para él, era un siervo de la Virgen, un hombre sencillo que había tenido la bendición de ser elegido para entregar su mensaje. Los días de Juan Diego eran tranquilos, dedicaba su tiempo a la oración y a ayudar en la ermita, y su mayor alegría era ver a tantas personas encontrar paz y esperanza en el lugar que la Virgen había señalado como sagrado. Con el paso de los meses, la devoción a la Virgen de Guadalupe fue creciendo en intensidad y fervor. La gente se sentía llamada a acudir al cerro de Tepeyac para orar y para pedir la intercesión de la Virgen en sus vidas. Familias enteras se embarcaban en largas jornadas para llegar al santuario, viajando por días, soportando el calor del día y el frío de la noche, guiados por la fe. Para muchos, el sacrificio del viaje era una muestra de devoción y gratitud a la Virgen, un tributo que ofrecían con amor y humildad.
Los relatos de quienes habían visitado el santuario hablaban de paz, de consuelo y de una experiencia espiritual que transformaba el corazón. Se decía que el aire en el cerro era distinto, que el silencio tenía una calidad especial y que la imagen de la Virgen transmitía una serenidad profunda. Los peregrinos volvían a sus hogares con un sentimiento de renovación y esperanza, y compartían sus experiencias, llevando el mensaje de la Virgen a todos aquellos que no habían tenido la oportunidad de hacer la peregrinación. Cada día, Juan Diego continuaba recibiendo a los fieles que llegaban a la ermita. Aunque su vida había cambiado con las apariciones, él seguía siendo el mismo hombre humilde y sencillo, siempre dispuesto a escuchar, a ofrecer una palabra de consuelo y a compartir su testimonio con quienes lo buscaban. Su vida estaba marcada por una fe profunda, una devoción que iba más allá de las palabras, y una gratitud infinita por haber sido elegido por la Virgen para llevar su mensaje. Con el tiempo, la historia de Juan Diego se convirtió en un ejemplo de humildad y devoción. Aquellos que lo conocían y escuchaban su testimonio decían que él era un hombre de paz, que irradiaba una serenidad que solo podía provenir de alguien que había sido tocado por lo divino. La gente hablaba de su voz suave, de sus palabras llenas de amor y de su disposición para servir a la Virgen y a los demás. Para muchos, Juan Diego era un santo viviente, un hombre que había sido transformado por la fe y que vivía cada día como una ofrenda de gratitud a la Virgen. La devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió por todas partes, y cada vez más personas acudían al cerro de Tepeyac en busca de consuelo y paz. Las historias de aquellos que experimentaban sanaciones y milagros fortalecían la fe de quienes escuchaban, y la ermita se convirtió en un símbolo de esperanza y de la presencia amorosa de la Virgen en la vida de su pueblo. La imagen de la Virgen en la tilma se mantenía intacta, y su belleza parecía irradiar una luz suave y cálida, como si la misma Virgen estuviera presente entre sus fieles. Con cada día que pasaba, Juan Diego continuaba su misión con humildad y con un amor profundo por la Virgen. Su vida se había transformado, y aunque él no se consideraba más que un servidor, aquellos que lo conocían sabían que él era un hombre especial, alguien que había tenido la gracia de ver a la Madre de Dios y de recibir su mensaje. En sus oraciones, Juan Diego pedía a la Virgen que le diera fuerzas para continuar sirviendo a su pueblo, y en cada oración, él sentía que la Virgen lo escuchaba y lo guiaba. La gente seguía acudiendo al cerro, y el pequeño santuario se convirtió en un lugar de peregrinación y de fe. Los fieles llegaban con sus esperanzas y sus penas, y se arrodillaban frente a la imagen de la Virgen, confiando en su amor y en su protección. Los rumores sobre las apariciones y el milagro de la imagen sagrada continuaban esparciéndose, y personas de todas partes se sentían atraídas por el santuario, donde encontraban una paz que solo el amor de la Virgen podía brindar. Las generaciones comenzaron a contar la historia de Juan Diego y de las apariciones de la Virgen de Guadalupe como un relato de fe y de amor divino. La gente hablaba de la Virgen con ternura y devoción, y el nombre de Juan Diego se convirtió en sinónimo de humildad y servicio. La Virgen de Guadalupe se transformó en la madre de todos, la protectora de su pueblo, y el cerro de Tepeyac fue recordado como el lugar donde el amor de la Virgen tocó la tierra y cambió la vida de su pueblo para siempre. El legado de Juan Diego continuó creciendo, y su historia fue contada a los niños como un ejemplo de fe y de devoción. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de la identidad y de la unidad de un pueblo que, a través de ella, encontraba esperanza y consuelo. La pequeña ermita que se había construido en su honor era un recordatorio de la fe de Juan Diego y de la promesa de la Virgen de estar siempre presente en la vida de su pueblo. Así, la historia de Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe permaneció viva en el corazón de aquellos que le escuchaban, una historia de amor, de fe y de esperanza, que seguiría inspirando a generaciones futuras. Con el paso de los años, la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego continuaba siendo un símbolo sagrado, y la devoción de los fieles se consolidaba cada vez más. Los rumores de milagros y sanaciones aumentaban, y la pequeña ermita construida en el Tepeyac se convirtió en un centro de peregrinación. Los fieles acudían en busca de consuelo, de respuestas y de la paz que sentían bajo la protección del manto de la Virgen. Las familias contaban con orgullo la historia de Juan Diego a sus hijos y nietos, y para muchos, visitar el Tepeyac era una promesa de gratitud, una tradición familiar que se transmitía con devoción de generación en generación. Alrededor del santuario, las comunidades comenzaron a organizar festividades en honor a la Virgen, celebraciones llenas de música, danzas y oraciones. Para muchos, estas celebraciones no eran solo un acto de fe, sino también un momento para compartir con familiares y amigos, un recordatorio de la fuerza que la Virgen les otorgaba. La festividad de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de identidad, y cada año, el cerro se llenaba de peregrinos, algunos viajando por días, quienes llegaban con la esperanza de recibir las bendiciones de la Virgen. La figura de Juan Diego no fue olvidada, y su humildad y devoción fueron recordadas por todos aquellos que lo conocieron y por quienes habían escuchado su historia. Los devotos hablaban de él con respeto, destacando su disposición para servir, su amor sincero y su obediencia hacia la Virgen. Para el pueblo,
Juan Diego era un modelo de virtud, y su vida sencilla se convirtió en un ejemplo a seguir. En su memoria, las comunidades le rendían homenajes, oraban en su nombre y pedían su intercesión, creyendo firmemente que él, como el primer mensajero de la Virgen, podía escuchar sus súplicas. Las historias de milagros continuaban creciendo. Relatos de familias que habían sido sanadas de enfermedades, de personas que habían encontrado empleo en momentos de crisis y de reconciliaciones familiares tras años de distanciamiento se contaban como testimonio de la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Se decía que la Virgen escuchaba a todos sus hijos, que bajo su manto no había miedo, y que aquellos que acudían a ella con fe eran bendecidos con su protección. Los devotos que visitaban el Tepeyac llevaban consigo pequeñas réplicas de la imagen de la Virgen para tenerla en sus hogares. Muchos colgaban estas imágenes en lugares especiales, con velas y flores, convirtiendo sus hogares en pequeños santuarios, y enseñaban a sus hijos a rezar frente a la Virgen. Las familias que tenían dificultades, enfermedades o problemas económicos, acudían a estos pequeños altares, convencidos de que la Virgen les daría la fuerza para superar cualquier obstáculo. La influencia de la Virgen de Guadalupe continuó creciendo, y su imagen comenzó a verse en lugares públicos, en iglesias y en altares familiares. Para muchos, la Virgen representaba una madre que cuidaba de su pueblo, una madre que nunca los abandonaba. En tiempos de dificultades, las personas se dirigían a la Virgen, buscando consuelo, y su fe se fortalecía al recordar las palabras de Juan Diego sobre el amor y la protección que ella les prometió. A medida que la devoción crecía, las autoridades de la Iglesia comenzaron a reconocer el impacto de la Virgen de Guadalupe en la vida de los fieles. Los sacerdotes en sus sermones hablaban de la humildad de Juan Diego y de su rol como mensajero, alentando a los devotos a seguir su ejemplo de fe y obediencia. La historia de Juan Diego se enseñaba en las catequesis y en las reuniones de la comunidad, y se destacaba la importancia de la Virgen en la vida de cada creyente. Con el tiempo, se hizo necesario construir un santuario más grande para albergar a los miles de peregrinos que acudían al Tepeyac. La nueva construcción fue realizada con el esfuerzo y la colaboración de la comunidad, que veía en el santuario una expresión de su fe y una oportunidad para rendir tributo a la Virgen de Guadalupe. El santuario se convirtió en un lugar de oración y de encuentro espiritual, un espacio donde los fieles podían sentirse en comunión con la Virgen, donde podían renovar su fe y encontrar la paz que tanto anhelaban. Los relatos de milagros y de experiencias espirituales continuaban. Se contaba que, en la nueva basílica, los devotos sentían una paz profunda al orar frente a la imagen de la Virgen, que las familias encontraban consuelo, y que los jóvenes descubrían en ella una guía en sus vidas. Para muchos, la Virgen de Guadalupe se había convertido en un faro de esperanza, un refugio al que podían acudir en momentos de necesidad y un símbolo de amor incondicional. Las generaciones que siguieron a Juan Diego mantuvieron viva su devoción, honrando su historia y transmitiendo el mensaje de la Virgen a sus hijos y nietos. En cada familia, se compartían las enseñanzas de la Virgen, y se recordaba la importancia de vivir con humildad, con amor y con una fe inquebrantable. Las oraciones a la Virgen de Guadalupe se convirtieron en parte de la vida diaria de los devotos, y su presencia era un recordatorio constante del amor divino. La historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe se transformó en una tradición de fe que unía a las comunidades. Para el pueblo, el Tepeyac era más que un lugar de peregrinación, era un símbolo de la protección y de la bondad de la Virgen. Las personas que visitaban el santuario regresaban a sus hogares con el corazón lleno de paz y de gratitud, y compartían su experiencia, alentando a otros a visitar el lugar sagrado y a experimentar la presencia de la Virgen. A lo largo del tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un pilar de la cultura y de la identidad del pueblo mexicano. Su imagen en la tilma de Juan Diego seguía siendo un recordatorio de la fe y de la esperanza, una prueba del amor de Dios y de la intercesión de la Virgen en la vida de su pueblo. Las festividades en su honor se celebraban con devoción, y cada generación encontraba en ella una fuente de inspiración y de consuelo. La Virgen de Guadalupe y la historia de Juan Diego fueron un legado que se mantuvo vivo en el corazón de cada devoto, una promesa de que, bajo su manto, siempre habría protección, amor y esperanza para quienes la buscaban con fe. Los relatos sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe llegaron a oídos de autoridades eclesiásticas y miembros de la nobleza que, en un principio, recibieron la noticia con cautela. Aunque muchos se mostraban escépticos ante la posibilidad de un milagro tan extraordinario, el testimonio de Juan Diego y la devoción de los fieles que acudían al Tepeyac para orar ante la imagen comenzaron a despertar una curiosidad genuina. Los rumores de milagros y sanaciones, sumados al fervor con el que el pueblo hablaba de la Virgen, llevaron a algunos miembros de la Iglesia a acercarse al cerro de Tepeyac, deseando comprender el origen de la fe inquebrantable que había surgido en tan poco tiempo. Uno de los primeros en reconocer la importancia de las apariciones fue el obispo Juan de Zumárraga, quien, aunque inicialmente había recibido el mensaje de Juan Diego con desconfianza, no pudo negar la autenticidad del milagro después de ver la imagen impresa en la tilma.
Este testimonio de fe y el fervor del pueblo lo llevaron a tomar medidas para resguardar la imagen, comprendiendo que la Virgen de Guadalupe era una figura sagrada y un símbolo de esperanza para los fieles. El obispo decidió, entonces, solicitar la construcción de una iglesia más grande en el cerro de Tepeyac, donde la imagen pudiera ser venerada de manera adecuada y donde el pueblo pudiera acudir a rezar y a rendir homenaje a la Virgen. La iglesia también comenzó a estudiar la imagen de la Virgen con un respeto profundo y un interés que crecía con el tiempo. Los sacerdotes y estudiosos que se acercaban a la tilma quedaban asombrados por la perfección y la belleza de la imagen. No había pinceladas visibles ni técnicas que pudieran explicar cómo aquella figura se había formado en la tilma de Juan Diego. Algunos decían que su manto estrellado parecía brillar con una luz especial, mientras otros aseguraban que los ojos de la Virgen reflejaban una mirada llena de ternura y compasión. Este misterio que rodeaba la imagen no hacía más que fortalecer la fe de quienes la contemplaban, y muchos en el clero comenzaron a verla como una señal divina enviada para guiar y proteger a su pueblo. Con el tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe no solo se limitó a los fieles indígenas, sino que también empezó a atraer a personas de la nobleza y a aquellos que, inicialmente escépticos, ahora buscaban su protección y su bendición. Las palabras de Juan Diego sobre el amor maternal de la Virgen resonaban en los corazones de todos, y la imagen se convirtió en un símbolo de paz y de reconciliación. En una época marcada por las tensiones y los conflictos entre culturas, la Virgen de Guadalupe era un símbolo que unía a las personas bajo una misma fe, mostrando que su amor era universal y que ella estaba allí para todos sus hijos, sin importar su origen o su posición. La Iglesia, al ver la influencia de la Virgen en la vida del pueblo, decidió oficializar el culto en su honor, alentando a los fieles a acudir a ella en sus momentos de necesidad. Los sacerdotes comenzaron a incluir en sus sermones historias de las apariciones y a resaltar el papel de la Virgen como madre protectora y guía espiritual. Para muchos fieles, el reconocimiento de la Iglesia fue un motivo de alegría y de orgullo, y reforzó su devoción y su gratitud hacia la Virgen, quien, a través de Juan Diego, había demostrado su amor y su cercanía con el pueblo. Al reconocer oficialmente el culto a la Virgen de Guadalupe, la Iglesia no solo honraba el milagro, sino también la devoción y la fe de un pueblo que había encontrado en la Virgen una fuente de fortaleza y de consuelo. En las ceremonias y en las misas, se hablaba de la Virgen como una protectora y una intercesora que estaba siempre dispuesta a escuchar las plegarias de aquellos que acudían a ella. Este reconocimiento se convirtió en un puente entre la Iglesia y el pueblo, y fue un momento de unión en el que se sentían conectados bajo la misma fe y la misma devoción. La construcción de una iglesia en el Tepeyac fue vista como un acto de profunda reverencia y respeto hacia la Virgen y hacia todos aquellos que acudían al cerro para rezar. Los fieles, emocionados, participaron en la edificación, colaborando con materiales, mano de obra y, sobre todo, con sus oraciones y su gratitud. Para muchos, la construcción de este lugar sagrado era un testimonio de la fe y del amor que sentían por la Virgen de Guadalupe, un símbolo de su compromiso de vivir según sus enseñanzas y de honrar su presencia en sus vidas. A medida que el culto a la Virgen crecía, se comenzaron a organizar celebraciones y festividades en su honor. La Iglesia alentaba a los fieles a rendir homenaje a la Virgen a través de oraciones, cantos y ofrendas, y cada año, el Tepeyac se llenaba de peregrinos que acudían con devoción para participar en estas ceremonias. Las procesiones y las misas en honor a la Virgen se convirtieron en eventos especiales donde el pueblo podía expresar su amor y su gratitud, y la Iglesia en el Tepeyac se transformó en un centro espiritual que irradiaba paz y esperanza. Con el reconocimiento de la Iglesia, la imagen de la Virgen en la tilma adquirió un valor aún mayor, convirtiéndose en un símbolo de fe y de protección. Los sacerdotes y el clero, al igual que los fieles, la consideraban un milagro viviente, una muestra de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La Virgen de Guadalupe se convirtió en una intercesora a la que podían recurrir en momentos de dificultad, y en un modelo de amor y compasión que los inspiraba a vivir con humildad y con generosidad. Las historias de milagros y de sanaciones continuaban aumentando, y la Iglesia comenzó a registrar algunos de estos eventos, recopilando testimonios de personas que habían experimentado el amor y la protección de la Virgen en sus vidas. Cada historia, cada relato de fe y de esperanza, era una prueba más de la presencia de la Virgen en medio de su pueblo, y estos testimonios se convirtieron en una fuente de inspiración y de aliento para aquellos que buscaban consuelo y fortaleza. A lo largo de este proceso, la figura de Juan Diego seguía siendo importante para el pueblo, quien lo veía como un mensajero fiel de la Virgen y un ejemplo de humildad y devoción. La Iglesia comenzó a incluir su historia en sus enseñanzas, recordando a los fieles que, como él, todos podían ser instrumentos de amor y de paz en el mundo. Juan Diego se convirtió en un símbolo de la fe y del compromiso, y su vida sencilla y sincera fue un recordatorio de que la verdadera grandeza estaba en el amor y en la entrega hacia los demás. La imagen de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, ahora reconocida oficialmente por la Iglesia, representaba un vínculo entre lo divino y lo humano, un símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. Para los fieles,
Esta imagen era un recordatorio constante del amor incondicional de Dios y de la protección maternal de la Virgen. La iglesia en el Cerro de Tepeyac se convirtió en un lugar de peregrinación donde los devotos podían experimentar la paz y la fortaleza que solo el amor de la Virgen podía brindar. La Virgen de Guadalupe era ahora vista como una madre universal, una protectora a la que podían recurrir en todo momento. El reconocimiento de la Iglesia fue un paso importante que fortaleció la devoción del pueblo y que consolidó la fe en la Virgen como un pilar espiritual. Las personas acudían al Tepeyac para agradecer, para pedir consuelo y para encontrar la paz que solo podían hallar bajo su manto protector. La fama de la Virgen de Guadalupe se extendía rápidamente, y con ella, los relatos de milagros y prodigios comenzaron a multiplicarse. Cada persona que acudía al Tepeyac tenía su propia historia, sus propias necesidades y anhelos, y la Virgen parecía escuchar cada una de sus súplicas, respondiendo con señales y actos que llenaban de esperanza y consuelo a quienes la buscaban con fe. En las aldeas y en las ciudades, se contaban historias de personas que habían encontrado sanación, consuelo y protección bajo su manto, y cada relato se convertía en un testimonio de su amor y de su poder. Uno de los milagros más comentados era el de una familia que había viajado desde una región lejana para pedir la intercesión de la Virgen. La madre, quien llevaba años sufriendo una enfermedad que ningún médico podía curar, había acudido al santuario con la esperanza de hallar alivio. Se decía que, después de orar frente a la imagen y de pedirle a la Virgen con el corazón abierto, la mujer había experimentado una mejoría que los médicos no podían explicar. Al regresar a su hogar, los síntomas de su enfermedad habían desaparecido, y la familia compartió su historia como una prueba del poder de la fe y del amor de la Virgen. Los relatos de sanaciones milagrosas continuaban surgiendo. Personas que llegaban al Tepeyac con dolores y enfermedades se encontraban regresando a sus hogares con el cuerpo y el alma restaurados. Los devotos hablaban de una paz indescriptible que sentían al estar frente a la imagen de la Virgen, una sensación de alivio y de renovación que los acompañaba mucho después de abandonar el santuario. Muchos de ellos regresaban año tras año, no solo para pedir, sino también para agradecer y rendir homenaje a la Virgen, quien, para ellos, era una madre amorosa que los cuidaba y los protegía. La devoción a la Virgen de Guadalupe creció especialmente durante tiempos de crisis. En épocas de hambruna y de guerras, el pueblo encontraba en la Virgen un refugio y un símbolo de esperanza. Las personas acudían a ella buscando fuerzas para enfrentar las dificultades, y la fe en su intercesión les daba el valor para resistir. En sus oraciones, pedían que los protegiera de los peligros y que les diera la fortaleza para superar las adversidades. La Virgen, con su mirada serena y su manto lleno de estrellas, se convirtió en un símbolo de resistencia y de fe, una luz que guiaba a su pueblo en medio de la oscuridad. Durante una de las peores sequías que afectaron a la región, los habitantes de las aldeas cercanas organizaron una gran peregrinación al Tepeyac, con la esperanza de que la Virgen los escuchara y les concediera la lluvia que tanto necesitaban. Familias enteras se reunieron, caminando largas distancias bajo el sol y el calor, llevando ofrendas de flores y velas. Al llegar al santuario, se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen, y con lágrimas en los ojos, le pidieron que intercediera por ellos. Fue entonces que, según los relatos, comenzaron a formarse nubes en el cielo, y una suave llovizna cayó sobre el cerro, trayendo alivio y esperanza a los peregrinos. Este milagro fue recordado por generaciones, y se convirtió en una historia de fe y de confianza en el amor de la Virgen. Para los devotos, la lluvia que cayó aquel día fue una prueba de que la Virgen escuchaba sus oraciones, de que su amor era tan grande que no los abandonaría en sus momentos de mayor necesidad. A partir de ese momento, la Virgen de Guadalupe no solo fue vista como una protectora, sino también como una intercesora poderosa que podía intervenir en los asuntos de su pueblo y que estaba dispuesta a brindarles consuelo y ayuda. Las familias que experimentaban milagros y sanaciones se convertían en testigos de la presencia de la Virgen en sus vidas. Sus relatos eran contados en las reuniones familiares, en las iglesias y en las festividades, y cada historia fortalecía la fe de quienes la escuchaban. Las personas encontraban en estos testimonios una razón para creer, una prueba de que la Virgen estaba siempre a su lado y que, bajo su manto, nada malo podía sucederles. Los testimonios se multiplicaban, y la devoción a la Virgen crecía en intensidad, convirtiéndose en un lazo que unía a las comunidades en una misma fe. Durante épocas de conflictos sociales y de inseguridad, la gente acudía al santuario en busca de protección. Las madres pedían por sus hijos, los padres pedían por sus familias, y cada oración era una muestra de la fe profunda que sentían en la Virgen de Guadalupe. En sus corazones, sabían que la Virgen los escuchaba y que, aunque las circunstancias fueran difíciles, ella estaría allí para brindarles paz y fortaleza. El santuario del Tepeyac se convirtió en un lugar de refugio, un espacio donde las personas podían dejar sus preocupaciones y encontrar consuelo en el amor de la Virgen. Los testimonios de los devotos reflejaban la relación especial que tenían con la Virgen de Guadalupe.
Para ellos, ella no era solo una figura religiosa, sino una presencia viva que caminaba a su lado, una madre que los guiaba y los protegía. En tiempos de miedo e incertidumbre, la imagen de la Virgen era un recordatorio de que no estaban solos, de que podían confiar en su amor y en su intercesión. Las personas decían que, al mirarla, sentían una paz indescriptible, y que su mirada llena de ternura les recordaba que siempre podían acudir a ella en busca de ayuda. A lo largo del tiempo, los relatos de milagros y de actos de fe asociados a la Virgen de Guadalupe se convirtieron en una tradición de esperanza para el pueblo. Cada historia, cada testimonio, era un recordatorio de que la fe podía superar cualquier obstáculo, de que el amor de la Virgen era una fuente de fortaleza y de paz. Los devotos compartían estas historias con sus hijos y sus nietos, asegurándose de que la fe en la Virgen de Guadalupe perdurara a lo largo de las generaciones. Los milagros de la Virgen de Guadalupe no solo eran físicos, sino también espirituales. Muchas personas acudían al Tepeyac buscando respuestas, buscando encontrar sentido y propósito en sus vidas, y la Virgen les brindaba una guía, una esperanza y una razón para continuar. Aquellos que llegaban al santuario con corazones llenos de dudas y de temores encontraban en la Virgen un consuelo profundo, una paz que los acompañaba en sus días y que les recordaba que siempre podían contar con ella. La devoción a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un faro de esperanza para el pueblo, en una promesa de amor y de protección. Los milagros y los testimonios de fe eran una prueba de que la Virgen no solo los escuchaba, sino que también respondía a sus súplicas. A lo largo de los años, el santuario del Tepeyac se llenó de ofrendas, de velas y de oraciones, y cada una de ellas representaba una historia de fe, una promesa cumplida y una gratitud sincera hacia la Madre que siempre los cuidaba. Con el paso de los años, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió más allá de las fronteras de las comunidades cercanas al Tepeyac. Personas de regiones lejanas comenzaron a escuchar las historias de las apariciones y de los milagros, y el santuario se convirtió en un lugar de peregrinación venerado no solo por los habitantes locales, sino también por visitantes de todas partes. A medida que el culto a la Virgen de Guadalupe crecía, se convirtió en una tradición para las familias y en una fuente de identidad y de orgullo para todo un pueblo. El legado de Juan Diego fue fundamental en la expansión del culto. Su historia de humildad y de fe se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que escuchaban su testimonio. Los padres contaban a sus hijos la historia de cómo la Virgen había elegido a un hombre sencillo y devoto para entregar su mensaje de amor y de protección. Para muchos, Juan Diego representaba la virtud de la humildad y la grandeza de un corazón fiel. Su vida era vista como un recordatorio de que, sin importar la posición social o la educación, cualquiera podía ser digno del amor y de la confianza de la Virgen. Las comunidades cercanas al Tepeyac comenzaron a organizar peregrinaciones anuales en honor a la Virgen, y cada año, el número de devotos que acudían al santuario aumentaba. Familias enteras viajaban por días, soportando las inclemencias del tiempo, el cansancio y la distancia, todo para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe. Estos peregrinos llevaban consigo ofrendas, velas, flores y, sobre todo, sus oraciones y sus corazones llenos de gratitud. Para muchos, la peregrinación al Tepeyac era una muestra de devoción, una promesa de fe y una oportunidad para agradecer por las bendiciones recibidas. El culto a la Virgen de Guadalupe comenzó a cruzar las fronteras del país, y pronto su imagen y su historia llegaron a otros lugares. Devotos de diferentes países escucharon sobre los milagros de la Virgen y sobre la historia de Juan Diego, y la fe en ella se expandió. La imagen de la Virgen de Guadalupe comenzó a aparecer en iglesias y hogares de diferentes regiones, y su devoción se convirtió en un símbolo de unidad y de esperanza para personas de distintas culturas y tradiciones. La Virgen era vista como una madre universal, una protectora que no hacía distinciones y que acogía a todos bajo su manto. A medida que el culto crecía, el santuario en el Tepeyac también fue ampliado y embellecido. Se construyeron altares y capillas adicionales, y se hicieron esfuerzos para preservar y proteger la imagen sagrada en la tilma de Juan Diego. La devoción de los fieles impulsó la creación de espacios donde pudieran orar y reflexionar, y el santuario se transformó en un centro espiritual que irradiaba paz y consuelo. Los devotos consideraban el Tepeyac un lugar sagrado, un punto de conexión entre el cielo y la tierra, donde podían sentir la presencia de la Virgen de manera especial. Los testimonios de aquellos que habían sido tocados por la intercesión de la Virgen continuaban esparciéndose, y cada historia fortalecía la fe y el amor de los fieles. Las personas que experimentaban sanaciones y milagros compartían sus experiencias con familiares y amigos, y estos relatos inspiraban a otros a acudir al Tepeyac en busca de consuelo y de paz. Para muchos, el santuario era un refugio donde podían dejar sus preocupaciones, sus temores y sus dolores, y encontrar en la Virgen el apoyo y la fortaleza que necesitaban. El recuerdo de Juan Diego permaneció vivo en la memoria de los devotos. Su vida sencilla y su devoción a la Virgen eran un ejemplo de amor y de humildad,
y su figura era vista como un símbolo de la fe que había hecho posible el milagro de la aparición. Las personas que acudían al Tepeyac sentían que seguían los pasos de Juan Diego, que, como él, podían acercarse a la Virgen con un corazón sincero y encontrar en ella la guía y la paz que tanto anhelaban. Con el tiempo, las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe se convirtieron en una celebración importante en la vida del pueblo. Las procesiones, los cantos y las danzas en su honor llenaban las calles, y las personas decoraban sus hogares y sus altares con la imagen de la Virgen. Estas festividades eran un momento de alegría, de unidad y de reflexión, donde los devotos renovaban su fe y recordaban el milagro de la aparición. Para las familias, celebrar a la Virgen de Guadalupe era una forma de transmitir su devoción a las nuevas generaciones y de fortalecer el vínculo espiritual que los unía. El legado de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego trascendió el tiempo y las fronteras. Su historia continuó viva en el corazón de cada devoto, una historia de amor, de fe y de esperanza que se transmitía de generación en generación. Para aquellos que conocían su historia, la Virgen era una Madre Celestial que nunca los abandonaría, una protectora que estaba siempre presente en sus vidas, y una fuente de inspiración y de fortaleza en los momentos difíciles. Las generaciones futuras crecieron escuchando la historia de la Virgen de Guadalupe y aprendiendo de la vida de Juan Diego. Los padres y los abuelos transmitían esta fe a sus hijos, enseñándoles a acudir a la Virgen en sus momentos de necesidad y a confiar en su amor y en su protección. La devoción a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un legado familiar, en una tradición sagrada que unía a las personas y les recordaba la importancia de vivir con amor, con humildad y con fe. Para el pueblo, la Virgen de Guadalupe era más que una figura religiosa, era un símbolo de identidad, de unidad y de esperanza. Su imagen en la tilma de Juan Diego era un recordatorio constante de que, sin importar las dificultades, siempre podían contar con su amor y con su protección. La Virgen de Guadalupe era una promesa de paz, de consuelo y de fe, una madre que los abrazaba con su manto y que los guiaba en el camino de la vida. El santuario del Tepeyac se convirtió en un lugar de encuentro y de comunión para todos aquellos que buscaban la presencia de la Virgen. Los devotos acudían a ella para pedir su intercesión, para agradecer por las bendiciones recibidas y para renovar su fe. El Tepeyac era un símbolo de esperanza, un lugar sagrado donde cada devoto podía sentir el amor de la Virgen y encontrar en ella el consuelo y la paz que tanto necesitaban. El culto a la Virgen de Guadalupe continuó creciendo y su figura se convirtió en un símbolo universal de amor y de protección. Las personas que acudían al Tepeyac regresaban a sus hogares con el corazón lleno de paz y de gratitud, y con una fe renovada en la Virgen de Guadalupe. Su historia y su legado permanecieron vivos en el corazón de cada devoto, una promesa de que, bajo su manto, siempre habría protección, amor y esperanza para quienes la buscaban con fe. A través de los siglos, la Virgen de Guadalupe y la historia de Juan Diego se mantuvieron como un testimonio de amor y de fe. Su legado era una luz que guiaba a su pueblo, una fuente de inspiración que les recordaba que nunca estaban solos. La Virgen de Guadalupe se convirtió en una madre que siempre estaría a su lado, un símbolo de esperanza que los acompañaría en cada paso, y un refugio de paz y de amor en el que siempre encontrarían consuelo.